Hey, ¿qué onda? ¿Qué tal, gente de Código Facilito? El día de hoy vamos a ver sobre escritura de métodos. Y es que cuando tenemos existe un concepto en la programación que se llama programación diferencial, que les mencionaba en el tutorial anterior, que quiere decir que vamos desde lo más general hasta lo más específico. Es decir, nosotros tenemos lo más general, que son los mamíferos, y vamos hacia lo más específico, que son los perros. En este caso nosotros tenemos vamos a borrar, por ejemplo, el método ladrar. Y vamos a definir el método ruido, por así decirlo. Y este va a retornar algo de ruido. Porque supongamos que todos los mamíferos hacen un ruido. Entonces, vamos a cambiarlo un poco aquí. Vamos a ponerlo otras S para que se vea un poco más realista, ¿no? Ahorita van a ver por qué. Entonces, lo más general es que supongamos todos los mamíferos antes de hacer un ruido hacen tss. Es solo un ejemplo, ¿no? Entonces ahora vamos a ir hacia lo más específico. En este caso los perros no solo hacen tss, sino también hacen gof o algo así. Ladran, pues. Entonces lo que nosotros necesitamos hacer para que podamos tener el ruido es sobreescribir el primer método. Entonces definimos con el mismo nombre el ruido. Y lo que vamos a hacer es... Y una característica bastante... Vamos a verlo primero así. Podemos simplemente hacer esto, ¿no? Y si yo pongo aquí, por ejemplo, puts doc.ruido, vamos aquí, y si lo ejecutamos, bueno, vemos el ladrido. Si yo no tuviera esto, vamos a borrarlo, pues lo que vería es el método del padre, ¿no? Entonces ahorita lo que estoy sobreescribiendo es el método del padre. Pero esto no tiene nada de complejidad. De hecho, podrías decir eso no tiene caso que lo veamos. Una característica de cuando nosotros estamos sobreescribiendo un parámetro, digo un método, es que podemos llamar al del padre. Por ejemplo, si yo hago esto, ¿qué se imaginan que pueda pasar? Return super. Vamos a ejecutarlo. Lo que estamos viendo es justamente el mismo resultado. Y a pesar de que estamos sobreescribiendo el método de ruido, pues estamos aquí probablemente el nombre correcto de esto se hace ruido, ¿no? Porque a los métodos se les llama por verbos. Entonces, a pesar de que lo estoy sobreescribiendo, dentro del método llamo al padre. Así, super, con la palabra super nada más. Y eso ¿qué es lo que va a hacer? Va a llamar al método del padre que tenga el mismo nombre. En este caso ese ruido. Lo que me permite hacer cosas como esta. Si suponemos que todos los mamíferos antes de hacer ruido hacen tss, entonces lo que yo necesito es, además de eso, agregarle el nuevo ruido. En este caso del perro. Y yo lo vengo y se ejecuta el método hacer ruido del padre y luego el del hijo. Por aquí vamos a definir una clase gato que herede de mamífero. Así muy rápido. Vamos a colocarle un nombre. Y estamos creando solamente una clase gato, ¿no? Por aquí voy a también definir mi método hacer ruido. Y voy a hacer lo mismo, pero ahora en lugar de wof voy a hacer miau. Y voy a cerrar la clase. Entonces aquí voy a crear un objeto del tipo gato. Bola de pelos le voy a poner a este gato. Y voy a hacer que haga ruido. Puts cat.hacer ruido. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí está. Entonces esa es la función que tienen que tener la sobreescritura de parámetros. Entonces esto tiene mucho que ver con un concepto también que se conoce como polimorfismo en programación orientada a objetos. Y es que es un método, el mismo método comportándose de diferente manera dependiendo de
de desde qué objeto lo estás llamando. Es decir, el método hacer ruido, cuando es llamado desde la clase mamífero, solo se comporta de esta manera. Cuando es llamado desde un objeto de la clase perro, se comporta de esta manera. Y cuando es llamado desde un objeto de la clase gato, se comporta de esta manera. Entonces, el método tiene la característica o la peculiaridad de poderse comportar de distintas maneras dependiendo desde dónde es llamado en Ruby. Entonces, hasta aquí el tutorial de hoy. Hay algo también muy importante que tienes que saber, que es que en Ruby no existe el concepto de sobrecarga de parámetros. Si por ejemplo yo tengo este método constructor con un nombre y con una raza, en algunos lenguajes de programación como por ejemplo Java, si tú colocas solo un parámetro, al momento de que llames el método constructor, si lo llamas con un solo parámetro, se va a ejecutar aquel que tenga un solo parámetro. Y si lo llamas con dos, se va a ejecutar el que tenga dos. En Ruby eso no existe. Lo que estarías haciendo aquí es que dejarías inútil al primero y el segundo sobreescribiría al primero, lo que estamos viendo ahorita. ¿Por qué en Ruby no existe eso de la sobrecarga de parámetros? Porque manejar parámetros en Ruby es muy fácil. Y el poder de esto está en lo que ya vimos antes, como por ejemplo mandar arreglos o mandar hash, que ya vimos en los métodos con parámetros. Entonces, hasta aquí el tutorial de hoy. Te manda un saludo Uriel Hernández. Muchas gracias.